Buenas noches. Esta es la exposición de la unidad 2 de la materia de normatividad en los sistemas de calidad, de acuerdo a la ISO 19011 del 2018, que trata sobre las directrices para la auditoría de los sistemas de gestión. La actividad será en base a una presentación sobre la auditoría. Como introducción, tenemos que en la siguiente presentación se abarcará lo referente a la ISO 19011. Como ya lo mencionaba, trata sobre las directrices para la auditoría de los sistemas de gestión, teniendo siempre el concepto de una auditoría desde principio a fin. Las definiciones relevantes que están dentro de esta, sus principios, sus tipos y dentro de los principios ejemplos que faciliten al observador la identificación e importancia, su objetivo y su campo de aplicación. Además, es importante recalcar que las auditorías se aplican a cualquier dimensión que tenga la organización. Estas se dividen en internas y en externas y serán auditadas por un solo auditor o por un equipo de auditoría, según sea la consideración del alcance, la complejidad y la escala del programa de auditoría. Y si se aplicarán de manera combinada, la cual una auditoría combinada es más de un proceso a la cual se va a auditar, o de manera conjunta, que es que va a intervenir más de dos cuerpos auditores. Bueno, ¿qué es una auditoría? Es un proceso sistemático, independiente y documentado para la obtención de evidencias objetivas y éstas se evalúen con el fin de determinar el grado en el que se cumplen los criterios de auditoría. Todo esto con base a la norma ISO 19011 del 2018. Como objeto y cambio de aplicación, tenemos que para valorar una auditoría se debe tener en claro cada uno de los principios de auditoría, para después pasar a cómo gestionar el programa y posteriormente realizar la auditoría. Estas actividades incluyen a las personas responsables de la gestión del programa de auditoría, los auditores y los equipos de auditores. Como ya lo había mencionado anteriormente, los tipos de auditoría son dos, que es la interna y la externa. En la interna abarcamos lo que es de primera parte y de segunda parte. De primera parte tenemos que la empresa como tal realiza controles sobre sus productos o servicios durante su elaboración y que todos los resultados van a ser para uso interno. De segunda parte tenemos que son las auditorías realizadas por las organizaciones a sus proveedores externos y a otras partes interesadas, externas, como bien lo puede ser también el cliente, que realiza la auditoría y luego certifica el producto o el servicio. Como auditoría externa, de tercera parte, tenemos que son realizadas con fines distintos a una certificación de sistemas de gestión. Por ejemplo, organismos independientes que no pertenecen ni al proveedor ni al consumidor. Como principios de la auditoría, tenemos los siguientes principios que van a ayudar a contextualizar la importancia por la cual se sustenta una auditoría. Esta sirviendo como herramienta para una organización y así sus procesos sean más eficaces y mejoren su desempeño. Estos son los siguientes. Además se brinda una pequeña explicación de cada uno. Tenemos como primer principio la integridad, que es la base para el profesionalismo. Bueno, como ejemplo de integridad, puedo comentarles un doctor que hará todo lo que sea necesario para salvar una vida humana, acatando su promesa y su juramento, para cumplir éticamente con su profesión. Otro ejemplo también que les puedo brindar con base a la integridad son deportistas que hacen muchos esfuerzos y sacrificios para conseguir objetivos y buenos resultados, sin caer en caminos fáciles como lo son las drogas o las adicciones. Tenemos como segundo principio de la auditoría la presentación imparcial. Esta hace referencia a que no tendrá que estar ni a favor ni en contra. Será información veraz y eficiente.
Como ejemplo de una presentación imparcial, puedo comentarles un médico igualmente que atiende a sus pacientes por orden de llegada y no da prioridad a un familiar o a un amigo que están en la consulta. También el dueño de alguna empresa que asciende a sus empleados por su desempeño, más no por razones personales, de que sean amigos, de que se llevan bien, entre otras cosas. Como tercer principio de la auditoría tenemos el debido cuidado profesional. Esta será la aplicación de diligencia y el juicio al auditar. Después tenemos la confidencialidad, que esta es mantener el debido secreto para que no se divulgue la información, hablando respectivamente de una auditoría. Como ejemplo de una confidencialidad, puedo brindarles un claro ejemplo de cuando sucedió la guerra, la Segunda Guerra Mundial, cuando generales daban órdenes a un capitán que dirigía un pelotón y el general informaba la complejidad de la misión y que ésta no podía ser divulgada a ninguno de sus hombres, ya de que esto se tenía que mantener con el debido secreto para no implantar miedo en los hombres. Además, tenemos también otro ejemplo de confidencialidad. Una persona que desea enviar una carta a un familiar desde el extranjero y suele conformarse con introducir la nota dentro de un sobre, confiando en que nadie más la va a abrir y la va a leer. Esto hace referencia a que no implica que sea divulgada el contenido. Bueno, después pasamos al principio de independencia, que es el quinto principio de una auditoría, y esta tiene que ser autónoma y que no tenga relación. Como ejemplo de independencia, pueden ser integrantes de un grupo musical que deciden seguir sus carreras artísticas por separado, para así a lo mejor lograr objetivos distintos a los cuales estén proponiéndose. También tenemos un hijo que decide mudarse de la casa de sus padres para irse a vivir solo y se haga independiente, como bien lo dice el principio. Se empiece a hacer de sus cosas y ya no tenga que tener dependencia de sus padres. Después tenemos el sexto principio de una auditoría, que es el enfoque basado en evidencia, el cual es basarse en hechos. Como ejemplo de este principio, podemos tener un partido de fútbol donde en una situación donde se tuvo que haber marcado penal y el árbitro no lo consideró, hasta que el video asistente, que es el VAR, le comunicó que fuera a revisar la jugada al monitor, para después concretar que sí existió el penal y tome la decisión y lo marque. También tenemos otro ejemplo, que es cuando detienen a un prófugo de la justicia, se manda a juicio y se le hace constar de todos los delitos que ha cometido, para después el juez sentenciarlo según el grado de complejidad de todos los delitos que cometió. Y por último principio de auditoría tenemos el enfoque basado en riesgo, el cual, haciendo referencia a la auditoría, nos dice que el auditor tendrá que estar alerta a las condiciones que eviten que se haga una auditoría. Como ejemplo, les puedo dar un vuelo comercial donde se le impiden a los pilotos cancelar los vuelos pues, por condiciones climáticas, ya de que pueden poner en riesgo a todos los pasajeros, incluyéndolos a ellos, trabajadores entre más personas. Y bueno, esto sería algunos de los ejemplos que puedo brindarles extra para que se quede un poquito más entendido cada uno de los principios de una auditoría. Tenemos definiciones que para los fines de esta norma internacional se aplicarán y que son las siguientes.
Como apartado 3.7 tenemos los criterios de una auditoría, que es el conjunto de requisitos usados como referencia frente a la cual se compara la evidencia objetiva. Como apartado 3.8 tenemos una evidencia objetiva, que son datos que se respaldan la existencia o veracidad de algo. Como apartado 3.9 tenemos una evidencia de la auditoría, que son registros, declaraciones de hechos o cualquier otra información que es pertinente para los criterios de auditoría y que estos son verificables. Como apartado 3.10 tenemos los hallazgos de la auditoría, que son resultados de la evaluación de la evidencia de la auditoría recopilada frente a los criterios de auditoría. Como apartado 3.11 tenemos las conclusiones de la auditoría, que son los resultados de una auditoría tras considerar los objetivos de la auditoría y todos los hallazgos de la auditoría. Como apartado 3.4 tenemos un programa de auditoría, que son acuerdos para un conjunto de una o más auditorías planificadas para un periodo de tiempo determinado y sean dirigidas hacia un propósito específico. Como apartado 3.5 tenemos un alcance de la auditoría, que es la extensión y límite de una auditoría. Como apartado 3.6 tenemos el plan de la auditoría, que son descripciones de las actividades y de los detalles acordados de una auditoría. Como apartado 3.12 tenemos al cliente de la auditoría, que es básicamente la organización o la persona que está solicitando la auditoría. Como apartado 3.13 tenemos el auditado, que es una organización que es auditada en su totalidad o por partes. Como apartado 3.14 tenemos lo que es un equipo auditor, que es uno o más personas que llevan a cabo una auditoría con el apoyo, si es necesario, de expertos técnicos, que más adelante voy a explicarles qué es un experto técnico. Como apartado 3.15 tenemos a un auditor, que es una persona que lleva a cabo una auditoría. Como apartado 3.16 tenemos un experto técnico, que es una persona que aporta conocimientos o experiencias específicos al equipo auditor. Como apartado 3.17 tenemos lo que es un observador, que es una persona que va a acompañar al equipo, pero esta no va a actuar como un auditor. Y bueno, una vez teniendo en claro estos 4 puntos, tengo como conclusión y como aprendizaje que además de lo que se vio en la primera unidad, que fue la identificación de una norma internacional, así como de una norma mexicana o una norma oficial mexicana, cómo están estructuradas, su definición y la importancia de contar con una certificación para una organización la cual sea apropiada. En este caso, la ISO 19011 del 2018, que como ya lo mencionaba, habla sobre lo que es una auditoría, sus directrices, tipos y definiciones, demuestra detalladamente cómo llevar a cabo un proceso sistemático, independiente y documentado, el cual está regido por principios que el auditor o el equipo auditor deben de cumplir con el fin de diagnosticar y evaluar desde uno a más procesos, informar resultados a la organización para que ésta cumpla debidamente y ejecute los más altos estándares de calidad, ya sean en sus productos o en sus servicios. Y bueno, esto sería todo. Gracias y buenas noches.